Hola, bienvenidos a este espacio de Creando. Somos Uriel y Elizabeth y estamos estrenando un formato nuevo, intentando con esta distancia social que estamos obligados a tener, seguir subiendo contenido de esta manera y pues vamos a tener una charla sobre un tema pues que nos han solicitado o que se ha comentado dentro de los videos anteriores que tiene que ver con expresión de las emociones. Pero para comenzar y entender un poco más de esta vida emocional que tenemos, quisimos presentarte este ciclo de las emociones que empieza con una sensación y va pasando por una emoción y posteriormente por un sentimiento. Se dice que una sensación es todo lo que sentimos a través de un estímulo externo, un estímulo del ambiente. Estas sensaciones son fisiológicas. Por ejemplo, a mí me dan miedo los perros. Entonces, cuando yo escucho ladrar un perro cerca de mí, entonces este estímulo externo hace que mi cuerpo tenga sensaciones fisiológicas como sudoración en las manos, sudoración en la frente, que me empiecen a temblar las manos, que los pies incluso hasta me empiecen también a sudar. Estas sensaciones fisiológicas después pasan a una emoción. Es decir, una sensación pasa a ya ser emoción cuando lo expresa de manera motora. Una emoción es algo que se dice que es lo más primitivo de los seres humanos y que además nos promueven la supervivencia. Gracias a esta emoción, esta expresión motora, esta expresión conductual, ya sea a través de un lenguaje verbal o de un lenguaje corporal, nos hace o nos ayuda a la supervivencia porque siguiendo este ejemplo, cuando yo le tengo miedo al perro y cuando escucho que está cerca de mí, y es más, peor aún cuando lo escucho que viene corriendo, lo que yo hago emocionalmente es empezar a correr o empezar a caminar más rápido o empezar a buscar algún lugar donde me pueda, donde pueda estar a salvo. Entonces, las emociones son aquellas cosas del cuerpo, son esa expresión corporal que nos ayuda a la supervivencia. Las emociones son, a comparación de los sentimientos, son muy intensas, más que los sentimientos, pero su duración es muy corta. Se dice que es de 15 a 20 minutos, a comparación de los sentimientos que son más cortos en intensidad, pero en duración son más largos. Los Te los puedes sentimientos se llevar toda pueden, la vida, ¿no? Te los puedes así es, quedar ahí así es, alojados toda ajá, un sí. tiempo largo, Los sentimientos pueden durarte meses, semanas o años. claro. Entonces, una emoción se puede decir que es lo que hay en el cuerpo. Y un sentimiento se dice que más bien su casa, por así decirlo, es más en la cabeza. ¿Por qué? Porque un sentimiento ya es algo cognitivo. Una emoción se convierte en sentimiento cuando nosotros ya somos conscientes de aquello que estamos sintiendo. Por ejemplo, el amor. Cuando tú sientes alegría, esa emoción de alegría, después lo racionalizas y dependiendo de tu contexto social, dependiendo de tu historia personal, dependiendo de tus aprendizajes, de tus pensamientos, del momento en el que te encuentres, ya tú decides conscientemente si es amor o no es amor. Por eso se dice que el sentimiento es algo más de la cabeza y la emoción es algo del cuerpo. Okey. Nosotros no podemos decidir qué sentir o qué no sentir. Lo que sí podemos hacer es definitivamente modular, controlar aquellas cosas que nos hace sentir esa emoción. Sí podemos controlarla, por así decirlo. Claro. Podemos regularla. Sí, la regulación o modulación de las emociones que tenemos impacta en la formación de los sentimientos que se produce posteriormente, ¿no? Y que con ambas partes creo que podemos trabajar siempre, Sí, ¿no? así es. Yo creo que, bueno, no sé, a reserva de lo que tú pienses, pero ¿de qué nos sirve tener una diferenciación o una conciencia de qué es una sensación, una emoción y un sentimiento, ¿no? Porque creo que puede ser que las confundamos
la mayor parte del tiempo. Sí, pues yo considero que nos es importante también, en primera, como para ampliar nuestro lenguaje, porque a veces sí estamos, no sabemos expresar lo que sentimos, justo porque no sabemos diferenciar qué es una sensación, qué es una emoción y qué es un sentimiento. De hecho, a Sí, veces pareciera que pensamos que es lo mismo, emoción y sentimiento, y ya nos dimos cuenta que no, que son parte de un proceso y no se pueden separar, pero sin embargo sí son cosas diferentes, aunque sean, vengan en un mismo continuo, ¿no? claro. Y además creo que también es importante saber diferenciar qué es una emoción de un sentimiento, porque lo que nosotros promovemos mucho en este canal también es la parte del autoconocimiento. Y si Ujú, tú que nos escuchas, tú que nos ves, puedes empezar a tener esta parte de autoconocimiento en tus emociones, va a ser mucho más fácil que también puedas desarrollar tu inteligencia emocional. Recordemos, o si no lo sabes, fíjate que en la parte de la inteligencia emocional, una de las primeras cosas, la base que nos dice la inteligencia emocional es para poder controlar tus emociones, lo primero es conocerlas. claro. Entonces, por eso es bien importante también que tú empieces a diferenciar qué es una emoción de un sentimiento, justo para que empieces a desarrollar tu autoconocimiento y empieces a explorar tus emociones. Y otro de los temas que siempre, bueno, nos hemos topado con esta pregunta generalmente es, ¿cuántas emociones existen? O sea, cuando hablamos de las emociones, ¿de qué estamos hablando? ¿No? En concreto, pues, ¿cómo puedo yo identificar que esta es mi emoción? ¿No? Pero, pues, lo hemos comentado, hay una gran cantidad, o pues, desde varios enfoques se hablan de diferentes emociones, pero ¿cómo lo podríamos concretar en algo muy específico? Sí, sí, pues como lo comentas, Dori, hay muchas clasificaciones de las emociones básicas, de cuántas hay muchos autores que clasifican que hay 6, 7 emociones básicas. Nosotros, eh, en Creando, retomamos la propuesta de las emociones básicas según la psicoterapia Gestalt, porque es una propuesta muy interesante que hacen acerca de 5 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos. Ellos le llaman MATEA por sus siglas, que es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Ujú, Entonces, esta propuesta nos dice que algo bien interesante, que no hay emociones tampoco buenas, malas, positivas o negativas. ujú, Em, Desafortunadamente todos hemos a lo mejor pasado una situación en la que eh, algunas emociones pareciera que socialmente están como más apremiadas y algunas otras están como más tachadas o más, pues como si fueran algo malo sentirlas, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando estás enojado, generalmente la gente te dice, no te enojes, ¿no? O cuando estás triste, la gente dice, ah, ya, no te pongas triste, como si fueran malas estas claro, emociones, generalmente a las que se les da como una connotación más positiva, por así decirlo, es cuando estás alegre o cuando estás demostrando afecto. Y la ujú, verdad es que todas las emociones, estas 5 emociones básicas que nos propone la psicoterapia gestal, pues nos dice, no hay emociones buenas, malas, positivas o negativas, todo depende de cómo las modules. Por ejemplo, cuando estamos enojados y podemos modular esa emoción de manera adecuada, de manera funcional, pues ese enojo nos ayuda a poner límites, nos ayuda incluso como a ser autodeterminados. ujú, ¿Cuántas veces no te ha salido algo a la primera y te enojas y dices, lo tengo que seguir intentando hasta que lo logre, ¿no? Esa claro, perseverancia. Pero cuando este enojo no es modulado de manera funcional, cuando nos vamos, por así decirlo, al otro extremo, al otro polo, este enojo entonces puede traducirse en furia, en estar siempre con agresión, estar esperando como a ver quién nos dice algo para que luego saquemos, ¿no? Ese enojo con las personas. Como están viendo ahora en la pantalla, de su lado derecho viene como la parte de la función que cada una de las emociones está promoviendo de manera natural en nosotros justo para la supervivencia. Son ejemplos.
seguramente tú descubrirás más en tu vida, en tu emocionar, porque definitivamente también cada uno de nosotros tiene una historia y eso también repercute o también tiene consecuencias en cómo vivimos nuestras emociones. Y del extremo izquierdo, pues es como el otro polo, ¿no? Todo lo que cuando no modulamos bien nuestras emociones, pues todo lo que puede provocar el justo no tener una modulación funcional de las emociones. Porque incluso, como se van a dar cuenta, incluso hasta cuando estemos alegres, y yo estoy segura que nos ha pasado a la mayoría de nosotros, incluso aunque estemos alegres, cuando no canalizas o no modulas bien esa emoción, de verdad, hasta prometes cosas o te comprometes a hacer Claro, cosas que después te arrepientes. Como acabamos de ver, todas las emociones cumplen una función en nuestra vida, son bien importantes, sobre todo reconocerlas. claro. Y creo que también la parte de cómo nos damos a entender, ¿no? Que es lo que le da también intención a este video que estamos haciendo. El hecho de que podamos reconocer nuestras emociones es pues, simplemente vital, ¿no? Aquí lo padre es que cuando entramos al terreno de la conciencia y el reconocimiento de las emociones, también caemos en cuenta que nuestra forma de expresar nuestras emociones y la comunicación que tenemos con las personas también se ve influida y se ve de alguna manera, nos vemos las partes beneficiados de una buena comunicación de las emociones, ¿no? Que es lo Sí, que vamos a ver en la siguiente parte, porque creo que es donde tenemos más problema casi todas las personas, ¿no? En lograr poder expresar nuestras emociones de manera auténtica. Generalmente, por todas estas cuestiones sociales, culturales, familiares, nos vemos obligados a hacer una simulación o, o un ocultamiento de nuestro emocionar. Y eso, generalmente se va convirtiendo en un problema para nosotros que después tenemos que trabajar como con mucha más, pues sí, con mucho más trabajo, ¿no? La parte de ser honestos, yo creo que la parte de entender que si nos expresamos con autenticidad, las cosas van a tener un efecto positivo, aunque tal vez no decirlo así, tal vez la manera de decirlo es, siendo auténticos, siempre construye más que destruir. La parte de que hemos visto, que hemos vivido de ocultar las emociones o de no expresar cómo nos sentimos, generalmente se nos dice que es para no destruir las relaciones, los protocolos, y simplemente la verdad es que cuando nosotros somos auténticos, nunca destruimos. La autenticidad o la honestidad nunca está para destruir, siempre va a construir. Tal vez va a sí. incomodar en un principio, pero pues es un efecto que tenemos que buscar en todo momento porque de esa manera nos mantenemos como auténticos también hacia nosotros, ¿no? Generalmente nos damos cuenta cuando no estamos expresando las emociones. A veces es consciente y a veces es inconsciente. A veces si estamos en un momento de crisis o en un momento en el que no tenemos pleno control de nuestro accionar, decimos cosas o hacemos cosas que siempre están fuera de nuestra intención, ¿no? Y generalmente pues tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y todo eso, pero a veces sí lo hacemos con un manto de hipocresía y eso siempre se va a transmitir. Eh, Hay que buscar hacer el ejercicio de ser auténticos, aunque nos cueste, ¿no? Eso es un Sí. trabajo que tenemos que hacer. Claro, a veces empezar con las cosas pequeñas es más fácil, ¿no? Desde las relaciones más personales o más íntimas que tenemos, de más confianza, a las relaciones que nos cuestan más trabajo. Por ejemplo, casi siempre en las relaciones laborales, ¿no? Se presenta mucho, lo hemos platicado tú y yo también, es típico que en las reuniones de trabajo hay un sí total o hay un no total cuando se busca esa respuesta por parte de los jefes o de los directivos, porque hay una falta de confianza, ¿no? Y tal vez se piensa que se arriesga mucho siendo honestos o siendo auténticos, pero podemos empezar desde las esferas más íntimas para hacerlo como también una manera o un hábito, ¿no? De ser auténticos con nuestras emociones. Hay estrategias, por supuesto, de comunicación que nos ayudan para ello, ¿no?
Y rápidamente comentamos aquí algunas que sabemos que existen. El típico, el lenguaje negativo contra el lenguaje positivo. Por ejemplo, cuando en una relación ya se ha vuelto una normalidad o se ha normalizado el responder con críticas, con regaños, con descalificaciones, ¿no? Y hay relaciones que se mantienen de esa manera, ¿no? Y que se Sí, acostumbran y que incluso defienden esa forma de comunicación, ¿no? También existen las estrategias del silencio, ¿no? Contra el silencio real cuando hay que tener un silencio, cuando el silencio ayuda a mejorar las cosas, a calmar. a sí, claro, a calmarte o a calmarnos, perdón, o cuando imponemos un silencio como forma de castigo, ¿no? Cuando nos hacemos el mudo o cuando nos hacemos el resentido, ¿no? Que a veces nace de una falta de habilidades para poder expresar las emociones, ¿no? Lo Sí, hemos dicho en estos videos, ¿no? El poder desarrollar las habilidades para poder expresar las emociones nos llevarían a evitar este tipo de estrategias de la ley del hielo, ¿no? Porque, sí, pues simplemente es retardar en el tiempo la resolución de un conflicto. O cuando automatizamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, automatizamos estas respuestas tipo, ¿qué te pasa? No me pasa nada, ¿no? ajá, O ¿qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras, ¿no? O sea, ese tipo de respuestas o de comunicación que ya están bien, bien arraigadas y que salen automático, o sea, no son respuestas que nosotros eh, podamos procesar primero y obligarnos a contestar de manera honesta, y recurrir a la automatización como parte de la costumbre, ¿no? Generalmente hay miedo ante la vulnerabilidad a la que nos expone abrirnos de forma honesta con algunas personas o en algunas situaciones o con algunos grupos, y esa vulnerabilidad que sentimos nos obliga como a callar. Pero una manera que podemos proponer para mitigar esto es establecer límites dentro de la comunicación. Por ejemplo, comunicarnos de manera respetuosa, sin alzar la voz, dejar que la persona hable, no interrumpir, etcétera, ¿no? Ciertas cuestiones, o por ejemplo, el momento en el que queremos comunicar nuestras emociones. Tal vez en este momento no estamos en la circunstancia mejor para hablar, como decía hace un momento, ¿no? Los silencios también de repente son mecanismos para tranquilizarnos y después, tal vez, cuando ya estemos tranquilos, podemos hablar de cierta situación, si la situación fuera, por ejemplo, de enojo o de ira, ¿no? Por ejemplo. oye, discúlpame, y ahorita que decías esto, también me recordé algo bien importante que los sentimientos, como decíamos al final, son más sociales y afortunada o desafortunadamente aprendemos a expresarlos conforme al marco de nuestra cultura, de la sociedad, de donde nos encontramos. Y en específico, pues de dónde primero, de la familia. Entonces, a Así es. veces es bien peligroso que no nos cuestionemos la forma de responder a los sentimientos o de expresar nuestras emociones, pues porque así lo vimos durante todo nuestro desarrollo en la familia y a veces la verdad es que no es tan funcional, ¿no? Y Claro. entonces a veces es importante por eso cuestionarnos si la forma en la que he visto, en la que vi que mis papás o mi familia responde a ciertas emociones o expresa ciertos sentimientos es como la mejor o será que puede cambiar, ¿no? Ujú. Porque a veces, pues, nos seguimos así, sin cuestionarlo, y entonces, pues, cargamos y cargamos con historia y con resentimientos que, pues, que pudimos haber como parado o eh, pudimos haber modificado esta forma de responder a ello, ¿no? Claro, claro. Y también recordemos que la comunicación, la expresión de las emociones, pues también la hacemos no nada más con el lenguaje verbal, o sea, la parte del lenguaje emocional es clave, como decía hace un momento, ¿no? Una cosa es hacernos conscientes
de lo que sentimos, reconocer que nos sentimos así y después ser conscientes de cómo lo comunicamos. Eh, Aún sin ser conscientes de esto, lo comunicamos porque tenemos un lenguaje emocional que no depende de cuándo estemos dispuestos a hablar las cosas, sino que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, la parte de los gestos, los tonos, las onomatopeyas, ¿no? Todo lo que conforma una manera de transmitir algo, siempre va a estar primero que nuestra capacidad de verbalizarlo. Recordemos que la otra persona o las otras personas tienen la capacidad de percibirnos. Entonces es una tarea personal y claro, por supuesto es una decisión propia el decidir abrirnos y expresarnos auténticamente, que es lo que siempre esperamos de la otra persona o las otras personas esperan de nosotros, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y también, como dices, Uri, la capacidad, las otras personas tienen la capacidad de saber qué sentimos, cómo lo expresamos y también de recibir lo que decimos. Porque a Sí, veces tenemos como decías bien, tenemos este miedo de, híjole, es que si le digo lo que siento se va a enojar conmigo, ¿no? Y a veces claro, hasta tenemos automáticamente este estilo de decir, te digo algo, pero no te enojas, ¿no? claro, Y, o sea, y ya estás preparando a la otra persona para que se enoje y a lo mejor ni tendría por qué, ¿no? O ni se va a claro. enojar, pero creemos que no tiene, tratamos en este afán de cuidarla tanto que, que no le damos o no, a veces no confiamos en que es capaz también ella de modular sus emociones y sus sentimientos. Así es, así es. Y pues bueno, para concluir con este video, porque como siempre, pues el tiempo apremia, podríamos concluir, Eli, en que eh, hay que tomar en cuenta las formas sanas de expresión de las emociones. Sí. Hagamos un ejercicio de ver, y tal vez en un siguiente video podamos nosotros también hablar de esas formas sanas de expresión, aunque aquí hemos hablado de algunas, ¿no? Como poner límites, evitar las automatizaciones, evitar el lenguaje negativo. Este, y pues principalmente darle un valor a la autenticidad en la expresión de las emociones, ¿no? En la autenticidad como un valor primordial y que pues bueno, nos va a resultar, como decíamos hace rato, en una construcción de algo. La autenticidad siempre nos va a ayudar a construir, a mejorar, a comunicarnos mejor, a tener mejores impactos o mejores resultados en nuestras relaciones interpersonales. Sí, y ya nada más esta parte de recalcar que una forma sana de expresión de las emociones, no hacernos daño a nosotros y tampoco a las demás personas. El tema, la verdad es que da para mucho, esa parte de emociones es muy amplio, pero nos gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios, preguntas, algún comentario que quisieran en algún tema que ahondemos más, en algún punto que a lo mejor no entendieron o no explicamos nosotros muy bien, nos gustaría que nos escribieran y nos dijeran qué quieren saber más acerca de este tema o de otros temas. Por supuesto, Ajá, perdón, Uri, vas tú. no, pues yo creo que ibas a hacer justo eso, ¿no? La invitación a que nos Sí. sigan en nuestro canal, a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, @creando. Creando, recuerden que se escribe con H entre la D y la O. Y en nuestro canal, pues igualmente, ¿no? Y tenemos una página también que la encuentran en www.creando.com. Y ahí podrán ver contenidos en nuestro blog. Tenemos también ahí la colección de videos y bueno, iremos subiendo más cosas cada vez. Sí, esperamos que les haya gustado mucho esta pequeña plática y que estén pendientes de la siguiente. Claro. Gracias. Hasta luego. Gracias.